de los negocios en el mundo del control estadístico de la calidad. ¿Sí? Hay otros tipos de datos también en el ámbito de la investigación científica que estudian a veces distribuciones exponenciales, distribuciones no normales, de Pascal quizás, y ahí lo que se hacen son otros estudios, transformaciones probabilísticas de este tipo de distribuciones que no son tan comunes hacia la normal. Gamma también hay, ¿no? Eso se utiliza mucho en el ámbito de la ingeniería electrónica. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Y finalmente lo que hacemos es evaluar el desempeño, ¿no?, de nuestros procesos. El desempeño lo evaluamos si es una variable, si es un dato tipo continuo, lo evaluamos con nivel sigma y ppm. Del mismo modo, evaluamos el desempeño con estos mismos indicadores, aunque se trata de una distribución binomial, y en el caso de un atributo tipo de efecto de oportunidad, utilizamos DPO y DPMO, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo hasta la semana 13, 12, hasta antes de la práctica 2. Vimos también una parte del concepto de aceptación, que es una aplicación de cierto tipo de industrias que reciben o que aceptan, digamos, ciertos tipos de lotes y que siguen ciertos parámetros, ¿no? Cierto nivel de calidad aceptable o calidad límite y determinado número de aceptación o de rechazo que está especificado en una ISO, ¿no? En la 2859. No es una ISO, es una norma técnica peruana. Tómenlo como referencia también si lo quieren aplicar en su trabajo final de buena, pero si no, pues si aplica a la industria, ¿no? Si es que su empresa por ahí normalmente recibe o acepta lotes, lo toman en consideración, ¿no? Pero ahora, en este caso, en el caso de diseño de experimentos, sí o sí tenemos que aplicar, primero, tener claro los conceptos de ANOVA, porque esa es la primera parte. La primera parte del análisis del diseño de experimentos es definición de factores, definición de niveles, factor de entrada 1, factor de entrada 2, 3, 4, los que tengan. ¿Cuáles son los niveles de cada factor? ¿Y cuál es la variable de salida? La variable de respuesta también. A ver, en este caso, acá tenemos tipos de variables. Tenemos el proceso en sí, ¿no?, que es la cajita. Tenemos variables controlables, o sea, que se asumen como constantes. Variables clave o variables críticas. Algunos le llaman X también. ¿Por qué le llaman X? Porque normalmente la variable Y va a estar en función de esas X.
Creo que le voy a enseñar de cosas. Te cuento, le voy a enseñar, te cuento. ¿Con quién quiere enseñar te cuento? Sí. Aquí habíamos dicho millennial. Y a eso le podemos asumir un menos 1 y un más 1. Hola de seminario también, ¿no? Creo que le habíamos puesto 4, 8 y 9, 12. Entonces, esto está medido en horas por semana. Esto también está medido en horas de seminario. También en horas por media, porque el seminario normalmente se da para las prácticas o para el parcial, horas por mes. Y acá tenemos el promedio de calificación, que esto está en punto. Ya, entonces, desde este ejemplo, a partir de este ejemplo, ¿cuáles serían los factores críticos? Los que, digamos, no podemos, los que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar aquí? Tenemos horas de seminario, horas de dedicación y tenemos tipo docente. Como factores de entrada. ¿Sí? Son factores de entrada, ¿no? Porque están entrando, ¿no? No están saliendo. Están entrando de la caja. ¿La caja cómo se llama? Control de calidad del aprendizaje académico. Control y seguimiento. Factores de entrada. Entonces, la dedicación la podemos controlar. Depende del estudiante, pues depende de uno. Si depende de nosotros, los podemos considerar como un factor, como una variable clave crítica. ¿Ya? No como una constante. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería una constante? Algo que siempre permanece constante. ¿Inmutable? El tipo de aula. O el número de docentes, en este caso es 1. Siempre es constante. Ya tenemos otro factor. Factor de entrada, que es controlable, que es constante, que no cambia a lo largo del tiempo. Tienen dos factores que dependen de ustedes, por eso son controlables. Tienen una variable de, algunos le llaman factor de ruido. Taguchi le llama factor de ruido. Le llaman también incontrolables. Porque no depende de ustedes. Por más que quieran cambiar, no lo pueden cambiar. Algunas veces sí, yo he visto, por ejemplo, cuando trabajaba en UPN, yo era analista en UPN, analista académico. Y a veces cuando los estudiantes se quejaban, lo sacaban a las 4 o 5 primeras semanas lo sacaban. Una vez también yo cuando llevé un diplomado, ¿dónde fue? En el Instituto para la Calidad, había un profe que nos había tocado de seguridad de salud, nos enseñaba la norma 45 minutos.
nos organizamos y lo sacamos porque leía sus PPT nada más y no hacía, nos hacía sacar hojas para hacer a mano la matriz y per se, ahí lo hacíamos. No usamos eso. No nos gustó y lo sacamos. Entonces depende, ¿no? O sea, esta variable incontrolable a veces por el, digamos, por el status quo a veces no se puede cambiar. Depende de su proceso, si es que lo cambian o no. De la cultura también a veces, de la cultura organizacional, en donde estén, en donde vayan a hacer sus futuros proyectos Lean Six Sigma. Listo, entonces quedó claro que es una variable de entrada y una variable de salida. ¿Okay? En este caso tendríamos factor 1, dedicación, factor 2, horas, seminario, factor 3, tipo de docente, y factor 4, número de docentes. Pues acá tendríamos niveles. ¿Qué niveles son acá en dedicación? Son 14, 21 y 28. En seminario tenemos 4, 8 y 12. Tipo de docente, -1 y 1 y más 1. Y el número de docentes tenemos 1. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de diseño factorial es? Si es, dado que llamaremos al número de factores, lo llamamos, por ejemplo, A, y al número de niveles lo llamamos B. ¿Cuánto vale A? ¿Cuántos factores hay de entrada? ¿No? Porque acá tenemos también el factor de salida, ¿no? Estos son factores de entrada. ¿Cuántos factores hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, A es igual a 4. ¿Y cuántos niveles tenemos acá? 3, ¿no? Aquí también hay 3. Aquí hay 2. Ya, vamos a ponerle un nivel más. En la fila hay millennials, como yo. Hay baby boomers, como probablemente sea video bajante. No, yes, yo. Por eso, millennial es idea. Ustedes son Z. ¿No? Un docente que tenga sus 40 y tantos. Ya. Vamos a ponerlo eso no es una, ¿no? Pero hay otra generación anterior. X, no. Se llama hijos de la posguerra. Y a este le vamos a llamar 0.
cuenta esto, porque siempre es constante, tendríamos 3 factores, ¿no? ¿Con cuántos niveles? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, este tipo de experimento sería un diseño factorial de 3 niveles elevado a 3 factores, con 27 posibles combinaciones. Ya, diseño ortogonal 3 a la 3. Siempre es b elevado a la a. Esa es la fórmula. Eso es lo primero que tiene que quedar claro antes de hacer un diseño de experimento. ¿Alguna duda? Con un ejemplo práctico de la vida real, tienen ahí un posible diseño de experimentos para mejorar o para maximizar el promedio de calificaciones, siendo este nuestra variable de salida o nuestra variable de respuesta a nuestro experimento que contempla 3 factores de entrada o 3 factores controlables y no controlables. ¿Sí? Factor de dedicación, factor horas de seminario y factor tipo de docente. Haciendo pequeñas permutaciones, pequeñas combinaciones intencionadas, vamos a observar cuál va a ser el comportamiento a nivel de tendencia central y a nivel de dispersión de nuestra variable de salida en nuestro medio de calificación. ¿Quedó claro eso? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Siempre el número de niveles como el número de factores tiene que coincidir? No. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, podemos tener acá. ¿Qué pasaría si quitamos el tipo de docente? ¿No? Ya. Imagínate que haces una ANOVA y determinas que el tipo de docente no es un factor significativo para el promedio de calificaciones. Y estos dos sí. Entonces ya no tendrías 3 factores, no tendrías 2. Y en ese caso sería 3 niveles elevado a las 2 factores. Claro. Ya. ¿Otra pregunta? Sí, más por dime. Y en caso de que el número de niveles por factor sea distinto, ¿cómo se dice? Ah, ya, buena pregunta. En ese caso, te quedas con el número de niveles mayor. O sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes un experimento así. Tienes A, tienes B, tienes acá, no sé, pues 10, 20. Era un espectrómetro, ¿ya? Y hacía 5 mediciones en 5 días, en 4 días distintos. O sea, era un tamaño de muestra igual a 5 y eran 4 niveles. Claro. Porque era día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Ya? Y lo que queríamos ver acá era si es que era significativo el efecto de los días sobre la variable que estábamos viendo, que era el contenido de carbono. ¿Ya? Entonces, como toda ANOVA, como toda prueba de hipótesis, para más de 2 medias, ¿sí? ¿Todos tienen claro eso? Prueba de hipótesis para más de 2 medias. ¿O no? ¿Cuándo usamos prueba de hipótesis para una media? ¿Qué distribución usamos? Cuando analizamos una media, ¿no? Porque acá tenemos 4, ¿no? No tenemos 4 medias. ¿No? El día 1 es una media 1. El día 2, media 2, día 3, media 3 y día 4, media 4. Entonces ahí
puede ser normal o puede ser T-student. ¿De qué depende? Si conocemos o no la varianza poblacional. Si la conocemos y nuestro tamaño de muestra es mayor a 30, en teoría usamos Z. Ahora, y si no la conocemos, y si nuestro tamaño de muestra es suficientemente grande, podemos usar la desviación estándar muestral con un Z también. Pero si no la conocemos, a la varianza, y si tenemos un tamaño de muestra menor a 30, tipo 5, 10, así como viene en la pregunta 1, T es. Cuando son dos medias, igual, si conocemos las dos varianzas poblacionales, usamos Z. Y si no las conocemos, si la suma de las muestras, si la suma de los tamaños de muestras son menores que 30, ya usamos T. O usamos Z o usamos T siempre para estimar la media poblacional. Para dos poblaciones como máximo. Pero sí, si no la conocemos, podemos usar la desviación estándar muestral. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de dos poblaciones? En este caso tenemos 4 poblaciones. Ahí sí utilizamos el método ANOVA, el método del análisis de varianza. Y el método ANOVA tiene 3 supuestos. ¿Ya? Supuesto de normalidad, residuales, supuesto de homogeneidad de varianzas y supuesto de independencia. ¿Cuál es el supuesto de independencia? En teoría, que las muestras que nosotros extraemos no deben depender una de otra. A eso se llama independencia residual. Eso normalmente no lo hacemos aquí, bueno, hasta esta parte del curso no lo hacemos, porque todavía no conocemos algunas herramientas adicionales como militar. ¿Ya? Pero son 3 supuestos. Entonces, la normalidad, ¿cómo la sacamos? Con la probabilidad de la posición. O sea, ordenamos los residuales, los comparamos con su promedio, o sea, cada dato de cada nivel, los comparamos con su promedio y a eso le llamamos residual. ¿Sí? Es como si estuviéramos calculando la desviación estándar. A cada dato le quitamos su medio. Luego estos datos los ordenamos de menor a mayor, siempre, y calculamos la probabilidad de la posición. ¿No? Como la posición del orden de menor a mayor menos 0.5 sobre la cantidad de datos. Y eso lo graficamos con una gráfica de iteración, gráfica de puntos. En teoría, si los puntos se alinean a la línea de tendencia, sigue una distribución normal. Pero ya sabemos que existe también una prueba de normalidad. Son 3, ¿no? La Anderson-Darling, la Shapiro-Wilk y la Kolmogorov. ¿No? Kolmogorov cuando los datos de nuestro, estamos analizando menor de 50, y Shapiro-Wilk cuando es menor de 50. Esa prueba vino en el examen. La PC1 vino y también vino en parcial. Y también vino en la PC2. ¿Qué te dice eso? Si el valor P es mayor del 5%, aceptas la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Aquí está la hipótesis nula. Los residuales de los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Y por qué decimos que si mi valor P es mayor que 5%? Porque el valor P es el indicador que mide el grado de rechazo hacia la hipótesis nula. Si nuestro valor P es menor que 5%,
digamos, en esta etapa, cuando hicimos ANOVA con los chicos, no, todavía estábamos revisando todo el concepto de valor, pero ya luego ya sí lo interiorizaron más. Entonces ya se validó este supuesto. Segundo supuesto, homocelasticidad. ¿Por qué usamos la prueba de Cochrane? Hay varias pruebas. Ahí está el EBN, está Barlett, está el test de Turkey. Hay varias pruebas. Pero usamos Cochrane específicamente porque teníamos en primer lugar un set de datos que era mayor que 2 y que había un balance muestral. La balance muestral se refiere a que cada nivel analizado de nuestro factor tiene la misma cantidad de datos. O sea, todos tienen un n igual a 5. Por acá tengo sí les pasé el mirón, ¿no? Donde tenía las pruebas, los tipos de pruebas. Les pasé también a ustedes, ¿no? En el seminario. Había una PPT donde estaba resumido varias cosas. Eso. Los que asistieron al seminario de TQM también, ¿no? También les pasé. Bueno, no sé quiénes habrán asistido. Creo que Ale, tú estuviste, ¿no? Sí pasé, ¿no? No, esta cuenta no. Ahora. Qué difícil. No puedo abrirlo. Pero bueno, siempre usamos, al menos cuando tenemos un ANOVA balanceado y su, digamos, está el tamaño de muestra es el mismo para todos los niveles, usamos la prueba de Cochrane. Y la prueba de Cochrane te dice, compara, ¿no? Compara lo siguiente. De cada nivel, su varianza, y luego sumas todas las varianzas de los 4 niveles y calculas también la máxima y haces un cociente. El cociente entre la máxima y la total, la varianza máxima y la varianza total de los 4 niveles. Y luego calculas un C de tabla con el número de tratamientos. Tratamientos tienen ciertos niveles, 4 niveles. Un coeficiente P, que es n-1, y un alfa, un nivel de significancia. Normalmente 0.05. Exacto. Son 2 tablas. Uno para 0.01 y uno para 0.05. Luego, si el Cochrane te sale, digamos, si ese calculado es mayor que ese de tabla, se rechaza. Caso contrario, se acepta. ¿Qué se acepta? Que la varianza del nivel 1 es igual a la varianza del nivel 2, igual a la varianza del nivel 3, así hasta el 5. Claro. Entonces, una vez que ya hiciste eso, ya validaste los supuestos, haces tu ANOVA de un factor en este caso. Ahí lo hice manualmente y también lo hice con Excel. El resultado es ese. En Excel se hace así: datos, análisis de datos,
¿Cuántos días son? 4, ¿no? ¿O 5? 4 días. Entonces, asuman que cada campana representa a la población, ¿no? Día 1. Día 1, día 2, día 3, día 4. Acá tenemos un distinto sigma. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. ¿Y cómo se le llama esto? Ancho de Como concepto. diseño. Variación dentro de los grupos. Muy bien. Variación dentro de los grupos. ¿Es la única variación que existe? ¿O hay alguna variación adicional? Entre los grupos. ¿Y cuál es esta? Esta, ¿no? Esta de acá. ¿Dónde es? Sigma 1, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 4. Entre los grupos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sumar todo, tenemos variación entre los grupos y sumar todo dentro y dentro. ¿Qué comparamos? Sigma dentro entre sigma fuera. ¿Y qué prueba de hipótesis usamos para comparar sigmas, para comparar varianzas? Esa es para una. Si tengo dos, Fisher. Cuando comparamos, por eso es que usamos Fisher, ¿no? Porque comparamos este sigma entre sobre sigma dentro. Con n-1, n-2, n1-1, n2-1 y alfa. Y eso es lo que hacemos. Eso es el ANOVA. La comparación de dos varianzas. Por eso es que sacamos un f calculado y un f crítico. Ah, listo. Varianza entre los tratamientos divididos sobre la varianza dentro de los tratamientos. ¿Sí? En teoría, ¿qué es lo que buscamos? Que estas varianzas A, B y C, que A más B más C, sean lo mínimo posible.
relación a las varianzas reales de las campanas o de los grupos que estamos analizando. Eso es ANOVA, sea para 1, 2, 3 factores. Eso no interesa. Porque al final siempre vamos a tener dentro del tratamiento la sumatoria de todo y entre los tratamientos la sumatoria de los cachitos que hay entre campana y campana. Ahora, la fortaleza del Excel es que nos da el valor P. El valor P, como ya saben, grado de rechazo de la hipótesis nula. En este caso salió 3.3%. Como era menor que el 5%, ¿se rechaza o se acepta? Se rechaza, ¿no? Se rechaza. ¿Pero qué significa que se rechace? ¿Qué decía la hipótesis nula? Hipótesis nula. M1 igual a M2 igual a M3 igual a M4. H1 al menos una es distinta. Estamos rechazando. O sea, las medias no son iguales. Y si las medias no son iguales es porque al menos una es distinta. ¿Y qué significa que sea distinta? ¿Influye o no influye? Sí influye, ¿no? ¿Cuándo no influiría? Cuando las medias son iguales. Eso es ANOVA de un factor. Dos niveles, 8 factores. ¿Confías combinaciones? Dos a las 5, 62. 2 a las 6, 64. 2 a las 7, 128. 2 a la 8, 512. ¿cuánto? 256. O sea, tendríamos cerca de 256 filas, ¿no? Una tabla con 256 filas aproximadamente. Existe, ¿ah? Yo lo he visto. Entonces sí lo he explicado. Ya, entonces tenemos ese escenario, ¿no? Cuando tomamos el diseño factorial completo tendríamos, en este caso, este número de combinaciones posibles. Y también tenemos los fraccionados. Los fraccionados toman una fracción, pues se llama fraccionado porque es una fracción de este diseño factorial completo. Normalmente a veces se toma la tercera parte, la cuarta parte o a veces la mitad. Depende del investigador. Para ya no tener 256 combinaciones, sino quizás la mitad. ¿Para qué? Para ahorrar un poco de dinero. El clásico, Plackett-Putman, que justamente considera tomar la mitad. El diseño fraccionado de Taguchi, que es justamente la inclusión de una variable de ruido para ver cuál es el comportamiento de esta variable de ruido sobre nuestra variable de respuesta. Por ejemplo, aquí podríamos, si incluimos este nivel adicional, estaríamos hablando del diseño experimental de Taguchi, porque esta es una variable de ruido. ¿Está bien, Dios? ¿Quieres bailar? Puedes ponerte a bailar acá, o acá encima de la mesa. Está que se mueve hace rato. Pero prefiero eso a que los chicos estén durmiendo a veces.
básicamente el primer paso para hacer un diseño de experimento. Siempre empezamos con el doble factorial completo, ¿no? Y el doble fraccionado que toma la mitad, un cuarto y una octava. ¿Ya? Eso es lo que decía Vega, ¿no? En la práctica no es posible ni viable realizar demasiados experimentos, porque es un proceso, no es nada práctico. Y aquí tienen las definiciones de los tipos de doble fraccionado. El diseño de Taguchi, ¿no? Que es básicamente la reducción de la variabilidad del proceso, toma factores controlables, ¿no? Que minimicen el efecto de los factores de ruido. La idea es que estos factores minimicen el efecto de este factor de ruido. O por ejemplo, si están analizando, ¿ustedes qué están haciendo, chicos? Tú, Milagros y... no me olvidé tu nombre. Ya, ¿qué están haciendo ustedes en proyectos 1? No. Su variable de salida que están midiendo. El ancho. Ajá. De una tela. Ya, ellos por ejemplo están haciendo el ancho de una tela y están midiendo ese ancho con una gráfica XR, creo. Ya, entonces ellos en proyectos 2 lo que pueden hacer es analizar su proceso de fabricación textiles, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué tiene ahí? Costura, hilandería, estampado, corte. Entonces, lo que ellos podrían hacer es esto: capturar su proceso y si acá miden la dimensión, que es el ancho, ver un factor crítico, por ejemplo, de la maquinaria que afecte esta dimensión. Por ejemplo, ¿qué tienen? Velocidad de corte, ¿puede ser? Velocidad de corte. ¿Qué más? Tienen temperatura, tienen tensión en la máquina. Tensión. Listo. ¿Qué más tienen? Experiencia de operario. ¿Cómo se dice cuando es cuando alguien tiene mucha experiencia y poca experiencia? Nivel de expertise, puede ser. Ahí podemos ver, por ejemplo, de 0 a 5 años A, de 5 a 10 años B, por ejemplo. ¿Y cuál sería un factor de ruido, por ejemplo? Bueno, un factor de ruido en un proceso de producción de prendas de vestir. Por ejemplo, puede ser nivel de humedad, la humedad relativa, la presión quizás, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, por ejemplo. Pero algo que ustedes hayan identificado en el proceso en el ambiente que les afecte a ese proceso y que no lo puedan controlar. ¿Ah? Eso de la tela. Ya. Pero eso sale del proceso. Algo que esté en el entorno y que afecte la calidad de la ropa. Yo creo que el nivel de humedad. Porque a veces cuando la ropa tú la dejas almacenada, se malogra. Humedad. Entonces acá puede ser también humedad. Entonces aquí ustedes pueden ¿qué es lo que dice Taguchi? Utilizo estos tres factores críticos para minimizar el efecto de este factor de ruido. ¿Es crítico? Sí, pero es de ruido. Porque no lo puedes controlar.
es incontrolable. Ese es el objetivo del Taguchi, ¿no? En cambio, en el diseño experimental clásico, normalmente no consideramos factores de arreglo, pero en el Taguchi sí. Y el procedimiento es el mismo, lo que vamos a ver después de clase, el procedimiento es el mismo. Entonces, tu ANOVA y luego va a ser tu gráfica factorial. Esa es la principal diferencia con Taguchi. ¿Se entendió? Introducir factores críticos controlables para minimizar el efecto de un factor crítico no controlable. Eso es Taguchi. Y la diferencia con el diseño experimental clásico. Y la superficie de respuesta es otro nivel de diseño experimento. La superficie de respuesta se aplica una vez conocidos los factores experimentales que mayor impacto tienen sobre la variable de respuesta. Pero ¿qué es lo que se quiere hacer acá? Generar un modelo. En la superficie de respuesta, lo que se busca es generar un modelo, una ecuación matemática. De hecho, el diseño de experimentos también te da una ecuación matemática. Pero la superficie de respuesta te crea un modelo para maximizar o minimizar tu CPQ o tu variable típica de calidad, ¿no? Imaginemos que Milagros quiere reducir la cantidad de métodos defectuosos de su variable de salida, que es la tela, ¿no? Reducir la cantidad de métodos defectuosos. Entonces tú habilitas, le ingresas todos tus datos y le das la función de minimizar y te va a crear un modelo matemático de regresión lineal. Puede ser regresión lineal múltiple, simple, cuadrático también, que busque maximizar o minimizar la variable empírica que tú deseas. Y te da el valor objetivo también. Eso es superficie de respuesta. Me gustaría hacer todo esto con ustedes, pero no nos da el tiempo. Mi principal objetivo es que ustedes salgan sabiendo esto, ¿no? Mínimo 2 a la 2 y 2 a la 3. Cuando lleguen proyectos únicos de calidad, ya vamos a ver un seminario específicamente para diseño de experimentos, probablemente un Taguchi y una superficie de respuesta. Por más que quisiera explicarse, ahorita el tiempo no nos da. Yo prefiero que realmente se lleven estos dos productos. Ya, hoy día vemos esto, el sábado vemos esto y también vemos sus trabajos. Lo que quieran presentar. ¿Este sábado? Sí, este sábado empieza la semana 14. Este sábado es la última semana de clases. Porque la semana 15 sustentan sus proyectos finales y la semana 16 se decide todo. Las etapas, para que lo tengan en cuenta: el enunciado del problema, identificar las causas, la formulación de las hipótesis y los objetivos, diseñar el experimento, experimentar y obtener los datos, análisis estadístico o análisis ANOVA, validación de hipótesis y conclusión. También se corren nuevos experimentos para ver si se ejecutaron las medidas correctivas o no. O sea, por ejemplo, imagínense que ustedes hicieron su correo experimental con ANOVA y les salió que esos factores, por ejemplo, definición, que dedicación impactaba significativamente en el incremento del promedio y horas de seminario no. Imagínense. Entonces lo que ustedes en teoría deberían hacer es volver a setear nuevamente una ANOVA de un factor para validar que esto se cumple. Y ya no una ANOVA de 2 factores, sino una ANOVA de uno solo. A eso se refiere con propiedad de constante. Ahí se cierra el ciclo de la mejora continua. Ya, y eso ya. Esta es la teoría, nada más, y ya desde acá y empieza todo lo que es todo el material completo primero. Y yo esto prefiero hacerlo con un ejercicio, realmente.
X1, X2, años de experiencia, tamaño de planta, y para impactar, ¿cuánto sería la cantidad de clientes satisfechos de una empresa? O sea, si quisiera maximizar la cantidad de clientes satisfechos de una empresa, yo como experimentador voy a hacer una corrida con X1 y con X2. Años de experiencia y tamaño de planta. Ese ejemplo lo pueden ver ahí. Regresando a ahí lo vemos ya rápidamente. Ya, pero tengo un ejemplo también de 2 a la 2 en Excel para que lo puedan ver. Ahora sí sabemos su ley. 15 minutos. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? Se conduce un experimento factorial 2 a la 2 para determinar qué efectos generan los años de experiencia de los colaboradores X1 y el tamaño de planta X2 en la cantidad de clientes satisfechos de una empresa Y. X1, valor menos 1 menor a 5 años, valor más 1 mayor a 10 años. Mirad, más o menos para que llegues, cuando tenemos rango de datos también podemos usar menos 1 y más 1, ¿no? Por ejemplo, personal de 0 a 5 años de experiencia, menos 1, personal de 10 a más 1. Y tamaño de planta. Tamaño grande más 1, tamaño pequeño menos 1. Entonces tenemos dos factores, años de experiencia y tamaño de planta, cada uno con 2 niveles. Experimento factorial 2 a la 2. ¿Todo bien, señor Leonía? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Vamos a esperar que se siente. ¿Podemos continuar, señor Leonía? Por favor. Continuamos. Entonces tenemos el experimento 2 a la 2. Estas son las variables de respuesta: 44, 32, 55 y 20. Ante las posibles combinaciones. ¿Cuántas son las combinaciones? ¿Cuántos los ha cuadrado? 4, ¿no? Ahí están las 4 posibles respuestas. Tenemos un diseño octogonal 2 a la 2, ¿no? Cuando es, por ejemplo, cuando es menos 1 y menos 1, obtenemos una cantidad de clientes satisfechos de 44. Por el lado contrario, cuando tenemos más 1 y más 1, tenemos una cantidad de clientes satisfechos de 20. Gráfica de efectos principales. Se dan cuenta que la relación entre los años de experiencia y la variable de respuesta es directa o inversamente proporcional. Directo. Inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, ¿no? Pero es muy significativo el cambio. O sea, cuando trabajo con años de experiencia bajo, o sea, de 0 a 5 años, voy a tener 49.5 clientes satisfechos. Sin embargo, cuando trabajo con el otro tipo de perfil de colaboradores con experiencia alta, solamente llego a 26 clientes satisfechos. ¿Se entiende eso? Estamos cruzando años de experiencia versus cantidad de clientes satisfechos. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos el tamaño de planta y la cantidad de clientes satisfechos. ¿Se dan cuenta que solamente varía de 37.5 a 38? Sí, hay algo que se llama
sensibilidad de los factores de entrada. ¿A qué le llamamos sensibilidad? Al cambio de pendiente. Cuando la pendiente es más pronunciada, la variable es más sensible. Cuando la variable tiene una pendiente menos pronunciada, es menos sensible a los cambios. Por ejemplo, en este caso, un cambio de tamaño de planta de bajo a alto no genera un cambio significativo en la variable de respuesta, que es la cantidad de clientes satisfechos. Por lo tanto, la cantidad de clientes satisfechos no es tan sensible al factor tamaño de planta. Sin embargo, cuando jugamos con la cantidad de clientes satisfechos versus los años de experiencia del personal, ese cambio sí es sensible, porque cambia de 49.5 a 26. ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan de su clase de economía? Elasticidad de la demanda. ¿Se acuerdan de las curvas? ¿Cuándo era más sensible? Cuando la curva era así, con una pendiente muy pronunciada. ¿Y cuándo era menos sensible? Cuando era casi recto. Cuando era casi recta. Eso es lo mismo. Gráfica de interacción. Por ejemplo, aquí tenemos tamaño de planta y tenemos cantidad de clientes satisfechos en el eje Y. Por ejemplo, en este caso no hay interacción y en este caso sí hay interacción. ¿Y qué significa que hay interacción? ¿Qué significa cuando hay una interacción de dos factores sobre una variable de salida? Por ejemplo, trabajando con personal de 0 a 5 años de experiencia y un tamaño de planta grande, maximizamos la cantidad de clientes satisfechos. ¿Qué es lo que el problema está buscando? ¿Qué es lo que cualquier empresa busca? Maximizar su cantidad de clientes satisfechos. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con personal de mucha experiencia y un tamaño de planta pequeño? Pues bajamos, ¿no? Más o menos 35. Y por el contrario, si trabajamos con un personal novato y con un tamaño de planta grande, subimos, ¿no? Pasamos los 55 casi, 55 clientes satisfechos. Ese es el tipo de interacción a veces. Son dos puntos de análisis. Analizar las gráficas desde el punto de vista aislado y analizarlos desde el punto de vista de la interacción. ¿Se acuerdan que teníamos algo así? La tabla... A ver. Teníamos algo así, ¿se acuerdan? A, B, A por B y error. ¿Se acuerdan? Cuando eran dos factores. No hay dos factores. ¿Sí? Y acá el P salía 0.01, 0.02, 0.015. El valor P. ¿Qué significan estos valores P? El grado de rechazo hacia la hipótesis nula. Si ambos son, si son menores a 5%, quiere decir que son factores que impactan significativamente a la variable salida.
En este caso, hay interacción significativa. ¿Cómo lo sabemos eso? Con el análisis de la tabla NOVA. Esto es un ejemplo nada más, o sea, no es el que vamos a hacer. Es un ejemplo para que puedan ver cómo se analiza. Porque probablemente en el examen yo les ponga esto. Les ponga la gráfica de efectos principales y la gráfica de efectos de interacción, de efectos de la interacción. Entonces yo les pongo esta gráfica y ahí ustedes me tienen que decir, trabajando con un nivel bajo de años de experiencia y con un tamaño de planta grande, maximizamos la cantidad de clientes satisfechos. ¿No? Y por otro lado, si es que no hay interacción, tendríamos que trabajar con años de experiencia bajo, porque me genera 49.5 clientes satisfechos, y con un tamaño de personal, ¿no? Personal de baja experiencia, y con un tamaño de planta bajo, porque nos genera 38. Esa sería la conclusión que ustedes tendrían que colocar en su gráfica o en el examen, probablemente. ¿Se entendió ese análisis? ¿Quién no ha entendido? ¿Proyectos 1 o control de calidad? Levante la mano. Vivi. Yo sé que él no entendió. Vini, ¿entendiste? Carla, ¿entendiste? ¿Todo claro? Yurka. ¿Sí? ¿El Brian qué dice Brian? Renzo no entendió, profesor. No sé si lo puede volver a explicar. ¿Renzo? ¿No entendiste, Renzo? ¿La de principales o la de interacción? Interacción. Más adelante para que entienda. Ahí. Mira, en este caso no hay interacción. Probablemente nuestro valor B nos salió mayor a 5% en el A B. En este caso sí. ¿No? O sea, en esta gráfica de la izquierda sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Maximizar o minimizar la cantidad de clientes satisfechos? Maximizar. Entonces, tratar de subir lo máximo posible. Entonces, ¿en qué punto o en qué combinación de tamaño de planta y años de experiencia tú logras alcanzar el máximo punto de clientes satisfechos? Si es esto es clientes satisfechos. El eje Y mide la cantidad de clientes satisfechos. Y en el eje X tienes los años de experiencia y estas dos líneas te representan los tamaños de planta. ¿Cuál es el punto máximo? Este punto de acá, este de acá, este de acá o este de acá. Son 4 puntos donde tú puedes tener, donde puedes combinar. ¿No sería este de acá? ¿Es el punto máximo? ¿Este de acá arriba? Porque ahí maximizas, ¿no?, la cantidad de clientes. Ahora, imaginemos que no sea cantidad de clientes satisfechos. Imaginemos que sea la cantidad de productos defectuosos. Minimizando. ¿Y qué punto sería? ¿Este de acá, este de acá, este de acá o este de acá? El de acá, ¿no? O sea, habría que trabajar con años de experiencia alto y con un tamaño de planta grande. ¿Se entendió ese análisis? Listo. Ahí está la conclusión también. Los años de experiencia generan un efecto más grande en la cantidad de clientes satisfechos que el tamaño de planta. Esa es la sensibilidad que le decían. El efecto o sensibilidad. El efecto es mayor. ¿Por qué? Porque varía de 49
0.5. Medias agrupadas creo que se le llama. La interacción de los dos factores sí es significativa. Ahí está la interacción de los dos factores. Trabajar con personal menos experimentado proporciona una gran mejora en la cantidad de clientes. El tamaño de planta 2 no muestra efecto muy fuerte en la cantidad de clientes. Sí, pues porque varía de 47 a de 37.5 a 38. Es casi nulo. Es como que da igual trabajar con uno o con otro. Si se desea mejorar aún más la cantidad de clientes, trabaje con personal menos experimentado y con la planta de tamaño grande. Lo que te decía, ¿no? Por eso, planta de tamaño grande, la línea verde, y personal no tan experimentado, nivel bajo. ¿Sí? ¿Para mí entendiste? ¿Entendieron? ¿También? Por ahí, deditos uno. Melanie, ¿no está Melanie? ¿Se fue? ¿Tú entendiste? Porque tú al final has explicado. ¿Sí, Nayer? ¿Todo bien? ¿José Miguel? ¿Bastidas? ¿Puede volver a explicar esta parte? Cuando se usa. Ya. Hay interacción de los factores. ¿Está claro? Ya. ¿Qué es lo que tú deseas? Maximizar la cantidad de clientes satisfechos. O sea, el eje Y es la cantidad de clientes satisfechos. El eje X, años de experiencia. Y las dos líneas representan el tamaño de planta grande, línea verde, y tamaño de planta pequeña, línea negra. ¿En qué punto deberías ubicarte para maximizar la cantidad de clientes satisfechos? Que es el eje Y. Tienes 4 posibles puntos. 1, 2, 3 y 4. Obviamente tienes el punto de interacción también, ¿no? Tienes 5 en partida. Pero ¿dónde maximizas tu cantidad de clientes satisfechos? ¿Dónde maximizas tu variable de salida? ¿No se tiene este punto? Porque acá, por ejemplo, llegas a 48, más o menos. Esta tiene 50. Aquí 48 llegará. Pero aquí pasan los 50, ¿no? 55 más o menos clientes satisfechos. Por eso es que la conclusión es trabajar con personal menos experimentado, o sea, experiencia baja, ¿no? De ahí subes, y con la planta grande, la planta de tamaño grande. ¿Por qué? Porque la planta de tamaño grande pasa los 50. Con la planta de tamaño pequeña llegas a 40 y tantos, pero no pasas de 50. ¿Se entendió? Ya. Como ustedes ya saben, casi no hay nada que calcular. Todo nos lo da Excel o militar. El problema dice así: se desea minimizar la vibración y para ello se realizan pruebas con dos diferentes tamaños de broca y dos distintas velocidades. Determinar los niveles óptimos de cada factor, con un nivel de significancia de 5%, si los resultados fueron los siguientes. Diseño factorial 2 a la 2. ¿Por qué? Porque son dos factores, diámetro y velocidad. Y cada factor tiene dos niveles, 40 y 90 revoluciones por segundo, y diámetro un 16 y un octavo de pulgada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso: factor de entrada 1, factor de entrada 2, y aquí es factor de salida, y me he equivocado.
La unidad experimental es una máquina ranguladora, lo hice ahí en el problema. Factores 2, niveles 2, tamaño de muestra 4, este es un cambio, ¿ya? Podemos tener un experimento 2 a la 2, pero tenemos réplicas. O sea, para un nivel de factor y para el otro nivel de factor, eso se llama réplicas. O tamaño de muestra. 4 veces, ¿no? De cada uno. Diseño experimental 2 a la 2. Niveles de factor 1 y 16, un octavo, y nivel 2, 40 y 90 RPS. Entonces, como todo diseño de experimentos parte de un ANOVA, y todo ANOVA tiene que seguir una validación del supuesto. Entonces, aquí tenemos el primer supuesto de normalidad. Como ven, el valor P es mayor que 0.1, lo que significa que es mayor que 5%. Y por lo tanto se asume que los residuales siguen una distribución normal. Primer supuesto validado. Segundo supuesto, homogeneidad de varianza. Esta es una prueba que recién la vamos a ver hoy. Es una prueba que compara los residuos versus el valor ajustado de los datos. A estos datos toman un valor ajustado. ¿Cómo reconocen que existe homoselasticidad? Porque los puntos de los residuales se ubican simétricamente, tanto por encima como por debajo de la línea de residuo cero. ¿Cuándo el residuo es igual a cero? Cuando el dato es igual a la media. Cuando el dato analizado, en este caso, cuando este dato que está acá es igual a la media, por ejemplo, si aquí hubiera un 16.1, ahí en ese caso el residuo es cero. ¿Y por qué se le llama residuo ajustado? Porque, si se dan cuenta, aquí tenemos un grupo de residuos, aquí tenemos otro grupo y otro grupo. Entonces, lo que hacen Minitab es calcular un residuo ajustado. Y eso lo colocan en el eje X. Y ubican los distintos residuos o residuales justamente por debajo y por encima del residuo igual a cero. En síntesis, cuando esta gráfica se comporte como un espejo, se puede decir que existe homoselasticidad en el experimento. ¿Quedó claro? Pero una pregunta, ustedes mencionaron que cuando los datos analizados es igual a la media, ¿qué significaba? Ah, claro, si tú tienes o sea, lo que hace, ¿qué es un residual? Imagínate que tus datos sean 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Cuánto es la media? 4. Entonces, el residual, ¿cómo se calcula? 2 menos 4, 3 menos 4, 4 menos 4, 5 menos 4, 6 menos 4. ¿Cuánto es acá? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces vas a tener un valor central, ¿no? Cuando el residuo es igual a 0. Y vas a tener aquí menos 2, menos 1, 1 y 2. ¿Te das cuenta que es simétrico? Sí. Y se ubica por debajo y por encima de 0. ¿Entendiste? Eso es homoselasticidad o homogeneidad de varianzas. Y eso lo comprobamos en esta gráfica. Ahora, ¿por qué tiene distintos niveles? ¿No? Porque unos están bien pegados a la izquierda, bien pegados al medio y bien pegados a la derecha. Porque hay grupos, ¿no? Porque hay tratamiento. Aquí hay un primer tratamiento, aquí hay un segundo tratamiento, un tercer tratamiento y un cuarto tratamiento. Este cuarto está bien pegado a los datos de 40, que son estos de acá. Y estos de acá, que están en sus veintitantos, como ustedes, son estos de acá. Y los otros
están por debajo de 20, ¿no? Que es el tratamiento, que son los tratamientos para el diámetro de un 16. Justo esos valores se están ubicando a la izquierda, ¿no? Por debajo de 20. ¿Se entendió? Esa es la interpretación de la homosexualidad en realidad. A cada valor le quito su promedio de ese tratamiento, de ese grupo, y los pongo en una gráfica, punto por punto. Cuando se comporte como un espejo, así como está acá, podemos decir que existe homogeneidad de varianzas. Ya saben que homogeneidad de varianzas es sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3. Y el último supuesto, el supuesto de independencia, el que les comenté al inicio de clase. ¿Cuándo existe independencia? Cuando las muestras siguen un orden, un comportamiento aleatorio. En esta gráfica podemos observar que los residuales se comportan, o sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja y así, ¿no? No se observa una tendencia, ni un patrón, ni un ciclo. ¿Qué es una tendencia? Puntos hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es un ciclo? Sube, cambia, baja, cambia, sube, ¿no? Eso. Y que ocurre cada 3, 4, 5 puntos, constante. Es un ciclo. ¿Y qué es un patrón? ¿Comportamiento repetido? ¿Comportamiento repetido? No, en realidad un patrón puede ser un ciclo o puede ser una tendencia. Eso es un patrón. Aquí nos observa esto. ¿Qué es lo que hacen acá? Los residuos, esos residuos los colocan de menor a mayor, menos 2, menos 1, menos 2, y van graficando el orden de aparición. Lo observé 1, 2, 3, 16. ¿Se dan cuenta que son 16 datos acá también? Entonces, cada dato tiene su residuo y lo voy ordenando en orden de aparición. Si ese orden varía aleatoriamente, podemos decir que existe independencia residual. ¿Se acuerdan de las muestras dependientes y las muestras independientes? En la prueba T pareada, para muestras pareadas. ¿Qué cosa es una muestra pareada? Mido al inicio una determinada unidad experimental, aplico un tratamiento, un cambio en el proceso y vuelvo a medir. Sobre la misma unidad. En este caso no. Yo aquí tengo que asegurarme de que sean 16 unidades distintas. Eso es independencia. ¿Y cómo se valida eso? Con la prueba de independencia. Está acá. Ahí está su interpretación. Chicos, son 8:43. Lo dejamos para el sábado. Voy a tomar lista.